En este video vamos a explicar el concepto de potencia eléctrica. Se define como la cantidad de energía que consume un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo. Es decir, si tenemos una lámpara que es de 40 watts, eso quiere decir que esa lámpara consume 40 joules por cada segundo que esté encendida. La fórmula de energía es potencia igual energía sobre tiempo. Letra P para potencia, E para energía y T sobre tiempo. Como la energía se mide en Joule, el tiempo en segundo, la unidad que me queda, Joule sobre segundo, es watt. Para entender el concepto de potencia podemos pensar que cuanto más energía consuma en el menor tiempo posible, tiene más potencia. Hay una ley que es muy conocida que se llama ley de Watt, en la cual podemos ver cómo se combinan las tres variables, potencia, voltaje y corriente. Si ustedes se fijan acá en el primer triángulo, P está arriba y B e I en el mismo nivel, entonces P es igual a B por I. En el segundo triángulo, I está acá y está P y B dividiendo, con lo cual I es igual a P sobre B y B es P sobre I. Si tenemos un circuito en paralelo como está en la figura, podemos ver que la lámpara de 100 watts alumbra más que la de 60 watts. ¿Por qué? Porque puede entregar más energía en el mismo tiempo. Veamos este circuito en detalle. Tengo una batería de 12 volts y dos lámparas de 60 y 100 watts en paralelo. ¿Por qué decimos que están en paralelo? Porque los terminales de cada elemento están unidos. El terminal de la lámpara de 100 watts está unido al terminal de la lámpara de 60 y al positivo de la batería. Y el terminal derecho de la lámpara de 100 watts está unido al terminal derecho de la batería, que es el negativo, y el terminal derecho de la lámpara de 60 watts. Bien, cada lámpara consume su propia corriente. Toma una parte de la corriente que entrega la batería, ¿sí? Por ejemplo, I1 pasa por 100 watts e I2 pasa por la lámpara de 60 watts. Estas dos corrientes se vuelven a juntar y forman la corriente total, ¿sí? Veamos cómo calcular esas corrientes. Dijimos que I igual a P sobre B. P es la potencia de la lámpara. Ahora, ¿qué voltaje usamos? Y tenemos que usar 12 volt, porque hay un concepto y un principio de circuitos paralelos que dice que todas las lámparas o todos los elementos que yo conecte en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, como la batería es de 12 volt, las dos lámparas están sometidas a 12 volt. Fíjense que el positivo de la batería está a un extremo de la resistencia o de la lámpara. Este positivo viene acá y el negativo viene acá. O sea que esta lámpara está a 12 volt. Y la lámpara de abajo también. El positivo de la batería va a un terminal y el negativo va a otro. Con lo cual a la segunda lámpara también está sometida o conectada a 12 volt. Entonces, cuando calculo la corriente de cada una, tengo que hacer la potencia dividido el voltaje, que es 12 volt para ambas. Eso me da 8,3 amperes para la corriente de la lámpara de 100 watts y 5 amperes para la segunda lámpara, que es de 60 watts. Dijimos también que la corriente que entrega la fuente se repartía, con lo cual esta corriente se repartió en 8,3 y en 5. Al volver a juntarse acá en este nudo, vuelven a formar la I total, o la I que va, la corriente que va a la batería. Si sumamos esas dos corrientes, me va a dar la corriente de la batería, que es 13,3 amperes. ¿Qué pasa con las potencias? Bien, ¿qué potencia necesitaría tener la batería para poder encender estas dos lámparas? Una lámpara es de 100, la otra de 60. Si yo sumo las potencias, me da 160 watts. Eso quiere decir que la batería requiere un mínimo de potencia de 160 watts para que las lámparas se enciendan. Las potencias se suman en el caso de paralelo y también en el caso de serie. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos circuitos, que siempre la suma de todas las potencias, ya sea serie o paralelo, tiene que sumar y dar el valor de la potencia de la batería o de la fuente.
Como un detalle adicional, podemos ver lo siguiente, que la lámpara de 100 watts tiene una corriente de 8,3 amperes y la lámpara de 60 watts una corriente de 5 amperes, más chica. Entonces, los elementos que tienen más potencia consumen más corriente. ¿Sí? Esto es muy importante porque cuando estamos en una instalación eléctrica, como por ejemplo la de un domicilio, tenemos que saber que los elementos como el lavarropa, el microondas, o la plancha, que son de alta potencia, hablamos de 2000, 3000 watts o más, esos elementos consumen más corriente, con lo cual, al consumir más corriente, los cables deben ser más gruesos o de mayor sección, para decirlo técnicamente, y porque producen más calor y se pueden secar si usamos cables muy finitos o se pueden resquebrajar. Entonces, como conclusión, los elementos que tienen más potencia consumen más corriente.